Lo que hemos visto a través de medios de comunicación, de redes sociales, pues son las filas interminables en las estaciones de gasolina. ¿Qué ha implicado que ciudades, ya el día de ayer nos lo mencionaban, que ciudades como Morelia ya están semi-paralizadas? ¿Qué va a pasar en la economía? Y para eso agradecemos a nuestro colaborador Gustavo Puente Estrada, analista económico. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buen fin de semana. Bueno, pues para preguntarle, pues ¿qué afectaciones económicas hay con el desabasto de la gasolina? Si bien en San Luis Potosí no ha surgido este problema, sin embargo en la zona Bajío se ha presentado de una manera muy crítica. ¿Esto nos afectaría directamente a nosotros como entidad? Bueno, es una posición de un programa que ha llevado el gobierno federal para combatir el robo de la gasolina, lo cual, bueno, pues es algo que debemos de reconocer, de apoyar, que se combata la corrupción, la grave corrupción que ha habido. Se habla que esto viene sobre todo en una época, en un momento muy grande. Este robo se cuantifica el año pasado con algo así como 60,000 millones de pesos, pero durante los 3 sexenios el gobierno federal insiste que es cuando ha crecido. Y efectivamente está en una franja que puede ser Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, y ya llegó a la Ciudad de México, que es donde están los principales ductos. Hay que recordar que hay una refinería en Guanajuato, que es la de Salamanca, y esto sí va a afectar toda la operación comercial, porque lamentablemente se ha permitido que no se reactive el movimiento de carga en lo que debe ser en los ferrocarriles. En nuestro país el 90% de la carga se maneja por carretera. Entonces todo esto pues se necesitan gasolinas, diésel, y si hay un desabasto en este momento o hay un control porque se está combatiendo el robo, eso sí va a afectar. Ahorita lleva una semana, pero si esto se alarga, pues sí va a haber una detención en el movimiento de los productos, de los bienes que se llevan de una región a otra. No, hay que apoyar todos estos movimientos que hace el gobierno federal para combatir la gran corrupción que veníamos viendo, pero también por otro lado hay que utilizar las estrategias que afecten menos a la comunidad. San Luis Potosí, por suerte, no nos tocó en esa franja, no tenemos ese problema, pero como ya llegó al Estado de México y a la Ciudad de México, hay que recordar que la central de abastos en la Ciudad de México es la central de abastos más grande del mundo, y de todo el país le llegan productos, fruta, legumbres, etcétera. Entonces eso sí puede crear un problema. Creo que esta medida hay que apoyarla, pero también hay que tratar de que sea lo más pronto posible su finiquito y que se lleve a cabo lo que tenga que hacer conforme a la ley. Pero es algo que estamos viendo arrancar el año, que nunca nos había sucedido. Somos un país eminentemente productor. La expropiación fue en 1938. Desde entonces la compañía Pemex ha salido adelante, pero también las últimas cifras que vemos, bueno, pues Pemex tiene un problema muy grande, debe 105,000 millones de dólares, y lo que vale Pemex en sí, pues es casi lo mismo. Eso es algo grave, porque quiere decir que esta compañía no ha sido bien manejada durante los últimos años, quizá los últimos 20 años, no ha sido bien manejada esta gran compañía que debería de servir para beneficio. Y si hablamos del robo que está cuantificando el gobierno federal el año pasado de 60,000 millones de dólares, pues vamos a medirlo en hospitales. ¿Cuántos miles de hospitales podríamos hacer en México? ¿Cuántos miles de escuelas podríamos hacer? Si los ciudadanos estamos a favor de combatir la corrupción, a favor de combatir la impunidad y tratar de que afecte menos también el movimiento diario que se da, porque hemos visto en los medios de comunicación que hay filas de horas
eh, la gente tiene problema para trasladar sus productos, para irse a los colegios, a sus trabajos, y es algo que en México no estamos acostumbrados. Llevábamos un cierto ritmo, pero cuando se aprieta a donde hay corrupción, pues claro, hay un desajuste, pero yo espero que pronto lo superemos. Platicábamos a inicio de la semana con economistas y nos decían, esto no repercutiría en la inflación, no le pegaría a los bolsillos de todos los mexicanos. Si esto se prolonga, ¿sí va a llegar eso? Si esto se prolonga, sí va a llegar, porque va a haber productos que no tengan oportunidad de llegar al mercado, entonces obviamente van a encarecerse los pocos que hay. Si hay 10 naranjas, valen $1 cada una, porque hay 10 pesos en el bolsillo. Pero si hay 5 naranjas, pues se van a pelear por esas 5 y van a subir a $2 su precio. Es un juego de oferta y demanda. Si esto se prolonga, sí influye en la inflación. Este año cerró la inflación en el 3.84, el año pasado, es el 18, ya es un dato oficial, 3.84. El año anterior, el 17, cerró en el 6.77. La idea para este año es que cierre en el 3%, este 2019, pero esto no lo tenían contemplado, que fuera a ser tan grande el movimiento que está afectando a 5 o 6 ciudades, sobre todo la Ciudad de México, que es el gran consumidor y el gran centro abastecedor de todos estos bienes para muchas regiones cercanas como Puebla, Morelos, Hidalgo, que están ahí ya conurbadas. ¿De qué manera se tendría que pues preparar el gobierno de San Luis Potosí para evitar alguna contingencia tal y como la que se vive en Guanajuato, en Morelia, donde ya son más de 15 días sin gasolina? La iniciativa privada también, la educación, ¿de qué manera todos estos entes se tienen que preparar? Bueno, primero lo que tenemos que hacerlos, tenemos que ahorrar nuestro consumo, obviamente, ahorrarlo, pero esa es una norma de educación, tenemos que ahorrarlo siempre, no nada más en época de crisis. Y ahora a nosotros no nos ha tocado este momento, porque por aquí no pasan los grandes ductos de gasolina, aquí llega el gas a la zona industrial que viene de un sistema, un ramal que se llama Ramones, pero la gasolina no pasan por aquí los ductos, como los tiene cerrados para controlar y detectar quién la está tomando, quién la está robando. Entonces, por eso a nosotros no nos ha afectado. Pero cuando veas las barbas de tu vecino cortar, hay que poner las nuestras a remojar. Perdón, tenemos que ser ordenados en el uso de los vehículos. Si salen ustedes a la calle, van a ver que más de la mitad, quizá el 70% de los vehículos llevan una persona. O sea, no tenemos el hábito de utilizar varias personas el mismo vehículo y tampoco hay un transporte público eficiente, porque si hubiera movimiento eficiente, pues claro, por supuesto que lo utilizaríamos, pero no lo existe. O sea, también tiene que haber una mejora en todo ello y también una mejora para posiblemente en la zona industrial, porque todo en este país se hizo, sobre todo el sexenio anterior, el sexenio federal, se hizo para que se manejara por carretera. O sea, hubo una insistencia ante el secretario de Comunicaciones y Transportes, que ya terminó, Ruiz Esparza, de que reactivara los ferrocarriles, pero había una resistencia por parte de él y todo se canaliza. Aquí pasan posiblemente por nuestra carretera algo así como 120,000 vehículos diarios. Entonces sí debemos de tener orden y también insistir en que se reactiven los ferrocarriles que los quebraron de adentro. Esa no fue una quiebra accidental, fue una quiebra institucional que de adentro lo quebraron, que es lo mismo, algo parecido a lo que está pasando en Pemex. Pues ahí está, no queda más que cuidar lo que tenemos en este momento, porque no hay producto más caro que el que no hay. Muchas gracias. Gracias y buen día. Gracias.